FM 89.1, Radio Universidad. Nos hemos propuesto aquí desde el programa debatir acerca de temas que, si bien tienen que ver con la coyuntura actual, muchas veces no se profundiza y no se sabe bien de lo que se está hablando. Y hacerlo los días viernes me parece bastante acertado, por eso lo hemos hecho así con la producción, para salir un poco de la agenda informativa y meternos en temas que no dejan de ser importantes y sobre todo el que vamos a tratar hoy es algo de lo que se va a empezar a hablar y mucho en esta campaña, así que es interesante saber de qué se habla cuando se discuten distintos temas. Bien. Y el tema de hoy va a ser el litio, ¿sí? Tema litio. interesante. Tema interesante. Litio for dummies. Litio desde cero. Litio para nenes de jardín. Que nos expliquen de qué se trata y de qué estamos hablando. ¿Qué es el litio? Claro. Y para eso hemos convocado al doctor Pablo Provenzano, doctor en Ciencias Aplicadas e ingeniero industrial, docente investigador del Departamento de Ingeniería aquí de la Universidad Nacional de La Matanza. Ha estado en esta radio, ha tenido una columna en algún momento en el programa con Jorgito Chamorro, así que lo saludamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mauro y Camila, te saludamos aquí. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar en esta charla, con la radio, y bueno, para hablar de, como lo habían presentado, un tema tan importante y por decirlo de alguna manera, cresta de ola, ¿no? Sí, como totalmente. Sí. Vamos con lo básico, Pablo, si te parece, ahí vamos tocando rápidamente algunas cuestiones, sin meternos, sabemos que vos sabés mucho, pero hay cuestiones que tal vez no se lleguen a entender, por lo menos no las lleguemos a entender nosotros, y que bueno, nos gustaría tratar de bajar, ¿no? Con ese lenguaje para que se difunda el conocimiento científico, pero que se entienda también. ¿Qué es el litio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de litio? ¿Qué es? ¿Es un líquido? ¿Es un metal? ¿Es un mineral? ¿Qué es el litio principalmente? Bien, el litio es un metal, es un elemento, pertenece, digamos, o lo podemos ver en la tabla periódica de los elementos. Es el elemento sólido más liviano que existe en el universo. Más livianos que el litio son el hidrógeno y el helio, que están en forma de gas, muy abundantes en el universo, pero en el planeta Tierra el hidrógeno está totalmente combinado, por ejemplo el agua. El litio es un elemento muy liviano, fue descubierto en el año 1817 por un químico sueco. O sea, si nosotros nos imaginamos, en 1817 estaba en plena campaña José de San Martín cruzando los Andes. En ese mismo año se descubre este elemento que se le llama litio, que viene de la palabra litos, del griego piedra, porque es un elemento que se encontraba, como se encuentra en la actualidad, en rocas graníticas. También se encuentra en salmueras, ahora voy a hablar un poquito de esto, pero para hablar del elemento litio y dar una referencia, es un metal que es tan liviano que, vamos a hacer esta comparación, si uno tiene una sartén de hierro o de acero, nota cierto peso. Si esa sartén es de las mismas dimensiones pero de aluminio, es mucho más liviana. Si fuera de litio sería más o menos una cuarta parte del peso de la de aluminio, así que imaginémonos lo liviano que es el litio. ¿No? O sea, Sí, muy liviano. Elemento estamos hablando, ¿no? Y vos decías recién que se encuentra en las piedras, ¿no? En las rocas. Exacto. ¿Y por qué en el último tiempo, la explosión, a nivel también de conocimiento y de descubrimiento, ¿no? Incluso de algunos lugares en donde empieza, no sé, de repente hace un par de años nos enteramos que Argentina era una de las principales reservas del mundo de litio. ¿Qué es lo que pasó? Que se descubrió esto y que se empieza ya a hablar más profundamente de su utilización. Muy bien. Sí, efectivamente la Argentina tiene un papel fundamental en el tema del litio por las reservas de litio que se han hallado en el territorio noroeste del país, básicamente en la provincia de Jujuy, Salta y Catamarca, en las salmueras, en las zonas de los salares. Aproximadamente las reservas actuales, que son los yacimientos que han sido explorados y que se puede certificar que son factibles de explotación, están en el orden del 9% dentro del territorio argentino. Sí. Pero si a eso le sumamos
los yacimientos de litio todavía no explotados, llegamos a que la Argentina tiene, ocupando el segundo lugar en el mundo, tiene un 25% de esas reservas. O sea, eso coloca a la Argentina en una situación preponderante en el tema litio. Forma parte de... lado, perdón, sí, perdón. Viniendo al tema, digo, forma parte de lo que se llama el triángulo del litio, ¿no? Exactamente. El triángulo del litio, o sea, hay 5 o 6 países con grandes, gran potencial de litio. El primero, digamos, en cuanto a producción hablo ahora, no en cuanto a reservas, es Australia. El 49% del litio producido o procesado en el año 2020 proviene de Australia, Chile con el 22%, China con el 17% y la Argentina con el 7%. Es decir, estos porcentajes hablan de el litio procesado, extraído y procesado para el año 2020. O sea, ahí ocupamos el cuarto lugar, pero vos mencionaste lo que se denomina el triángulo del litio, que lo constituyen 3 países, la Argentina, Bolivia y Chile, y los yacimientos, o digamos las reservas sumadas de esos 3 países, superan el 60%, llegan casi al 65%. O sea que realmente estamos frente a un elemento muy demandado desde básicamente el año 2011, cuando en el mundo se comienza a percibir esa demanda por parte de los grandes fabricantes de la industria de telecomunicaciones y de baterías para automóviles y de otro tipo de baterías, como ser para netbooks y demás. Esta gran demanda viene de los países de Oriente, básicamente Corea del Sur, Japón y China, grandes fabricantes, ¿no?, de componentes electrónicos y dispositivos de ese tipo, y también baterías para autos, y ahí entonces el litio comienza a tomar un cariz muy preponderante, comienza a ser muy demandado a nivel mundial, y bueno, y grandes reservas encontramos acá en Sudamérica. ¿Esas reservas, Pablo, son renovables o es un recurso que se agota? El litio es un recurso como es el petróleo, o sea, hay una cantidad que evidentemente es enorme, y su uso obviamente, pero esto a lo largo de décadas y décadas, puede ir disminuyendo. Por eso es que recién en el puntapié inicial del primer minuto del partido de fútbol. Claro. Pero por eso es que manera, ¿no? por eso que se la denomina también como una de estas energías de transición, ¿no? Que su utilización puede ser una transición hacia otra energía más limpia, renovable también. Exactamente, porque lo que se tiende, todo digamos, esta dimensión del litio y de las formas renovables de energía, la eólica, la solar y demás, tienen un motivo esencial, que es el cambio climático y las consecuencias de ese cambio climático por el consumo de elementos fósiles, petróleo, sus derivados, carbón y gas durante más de 300 años en todas las máquinas, dispositivos industriales, de locomoción, que han generado una acumulación de dióxido a la atmósfera que está, digamos, alterando el balance térmico del planeta. Pablo, Sí. ¿cómo es el proceso de extracción del litio? Digo, ¿requiere de otros recursos adicionales? ¿Implica una violencia a la tierra? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Digo, en muchísimas extracciones se necesita, por ejemplo, litros y litros de agua. En este caso, en el litio, ¿qué sucede? Bueno, hay 2 formas de encontrar el litio en la naturaleza. Una es dentro de rocas graníticas como la pegmatita, abundantes en Australia, por ejemplo. Otra es en salmueras, o sea, en zonas de salares se encuentra el litio, porque originalmente el litio es un elemento que se encuentra en el mar, en una concentración y no en estado libre, sino que está combinado con carbonos, con hidróxidos, etcétera, etcétera. Uno se pregunta cómo en la puna se puede encontrar litio, porque alguna vez la puna fue el lecho de un mar o de un océano que fue levantado por la aparición de la cordillera de los Andes. Esta es la otra forma de encontrar el litio, en los grandes salares, en forma, digamos, en esas salmueras que han quedado como encerradas.
Y acá en nuestro país justamente, y lo mismo en el triángulo del litio, se puede extraer desde los salares. La extracción, por ejemplo, que se realiza en Australia es más de tipo minera, hay que fracturar, romper la roca, lleva todo un proceso con una gran inversión, mientras que en el caso de nuestro país, por ejemplo, la zona de salares, lo que se hace es procesos de evaporación, ¿no? Para que todo el agua de esa salmuera comience, digamos, a retirarse, ¿no? A través de evaporación, lixiviado, es disolver los elementos útiles en agua. El proceso requiere grandes cantidades de agua, eso, y más en una zona como la zona de la Puna, donde están los salares, y en regiones de Salta también, donde es escasa el agua, digamos, se está apuntando... Eso es un problema, entonces. La ¿Cómo? manera de extracción que se está utilizando en Argentina es un problema porque también está utilizando otro recurso fundamental como es el agua, digamos. Claro, el proceso, digamos, de la extracción minera en general utilizan, cuando se extrae carbono, cuando se extraen otros elementos, se utiliza mucha agua para lavado o para procesos, digamos, donde se intenta separar un componente que es el componente útil, en este caso el litio, y justamente lo que se está investigando es la manera de minimizar esos procesos que aparte son de largo tiempo, ¿no? O sea, el proceso evaporativo lleva semanas, ¿no? Y lleva hasta meses inclusive. Pero lo concreto es que el litio, una de las grandes ventajas que tiene, si vamos ahora a la parte del producto ya obtenido, pilas, baterías y demás, es que es mucho más liviano que una batería convencional, es más reducido, y en el caso, por ejemplo, de una pila común, tiene la posibilidad de cargarse hasta 3000 veces, o sea, uno puede recargar, como cuando uno conecta un celular o una netbook, para cargar su batería, una batería de litio puede soportar hasta 3000 cargas, y además no se necesita que la batería se agote, se lo puede cargar estando al 50% sin que la batería de litio se afecte, ¿no? Ese es el gran atractivo. ¿Y tiene una mayor duración en general o...? Sí, el hecho de poder cargar o poder someter a un ciclo de 3000 cargas, ¿no? Normalmente las baterías de un celular convencional no llegan a las 300 cargas o un poco más por ahí, y uno ya empieza a notar el agotamiento de esa batería. En el caso del litio tenemos un span de duración bastante mayor, y eso se suma también a lo reducido de los tamaños. Si nosotros pensamos en una batería para un autobús, y a lo liviano, ¿no? Comparativamente con las baterías que se usan en forma convencional. Este es el gran atractivo del litio, ¿no? Sí, hoy justamente hoy surge la noticia de que está circulando el primer colectivo eléctrico del país, ¿no? Con baterías de litio. Esto se hizo una especie de experimento en la Universidad Nacional de La Plata, pero bueno, está ya prácticamente funcionando, ¿no? Es un hecho. Quería preguntarte qué es lo que se hace hoy en Argentina puntualmente con el litio. Porque se debate esto de la capacidad que se tiene en el país de industrialización o no, de poder hacer justamente esas baterías o cualquier otro elemento que requiera un proceso industrial para tratar el litio. ¿Se está haciendo algo? ¿Poco? ¿Se exporta la mayoría de la materia prima? ¿Cuál es la situación? Claro, actualmente en la Argentina el proceso fundamental es el de extracción del litio de las salmueras. Todo esto lleva un procesado industrial, ¿no? Con distintos procedimientos que llevan a obtener carbonatos de litio, hidróxidos de litio, cloruros de litio, que son el material que se exporta. Básicamente la gran producción, ya cuando hablamos de un valor agregado en cuanto al producto terminado, se da en los países de Oriente. Básicamente Corea del Sur, Japón, China son los grandes. En menor escala Estados Unidos, la India, pero digamos en estos tres primeros países que mencioné está, digamos, la gran industria en cuanto a lo que es
dispositivos electrónicos, baterías para autos eléctricos inclusive. En la Argentina estamos en una etapa de experimentación, desde los centros de investigación se está trabajando mucho a nivel de generar, producir conocimiento, y justamente vos mencionabas el tema del ómnibus en La Plata, que realmente es un buen un buen paso, porque ya está probando con en fase piloto obviamente, ¿no? Con un autobús que se mueva a través de este tipo de tecnología, que dicho sea de paso no contaminan, en el sentido de que no emiten ningún tipo de gas de efecto invernadero, que es justamente el punto crítico en el que está el planeta en la actualidad, ¿no? O sea, y es lo que se está combatiendo con todos los recursos disponibles. El litio surge como un recurso interesante porque moviliza un motor eléctrico que no genera gases por el escape, ¿no? Donde en esos gases salen distintos, por ejemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono si la combustión no es buena. Y Pablo, lo último para ir cerrando, porque nos quedaríamos charlando un montón de tiempo, es realmente interesante lo que estás contando y va a formar parte del debate público, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Es verdad, sí, lo vamos a seguir seguramente. No. Pero, ¿qué es lo que debería pasar de acá a un tiempo también? ¿O qué es lo que pasa en otros países como los que nombraste vos, que también tienen una industria del litio, pero no tienen litio? No, digo, es particular esto de... ¿y qué es lo que pasa en Chile, en Bolivia? Digo, ¿qué es lo que debería hacer yendo ya directamente a cuestiones de regulaciones? Legislación, claro. Legislación y demás, y programas de gobierno, me imagino que también tendrá que ver con esto, porque son, en todo caso, no necesariamente legislación, sino también decisión política de decir, bueno, hagamos esto, ¿no? Exacto, sí. Bueno, por ejemplo, en Chile y en Bolivia había un proceso donde el Estado toma el control de este recurso, que es un recurso estratégico. En Bolivia se ha declarado recurso estratégico directamente. Acá en la Argentina vamos un poquito más atrás en ese sentido, deberíamos ir hacia esa posición, y no solo en cuanto a lo que es la extracción, la limpieza y el procesado para obtener un producto que se exporta, sino empezar a fabricar o a modelar los primeros dispositivos, como ser baterías para automóviles o baterías por ahí, no las más sofisticadas, pero los primeros pasos. Esto es una política de Estado directamente. Y aparte, por otro lado, por el tema del cambio climático. Todo el mundo está de acuerdo con que hay que enfrentar ese cambio climático, porque si no estamos en un problema grave. Y en cuanto a la regulación, nuestros países hermanos, en ese sentido, en esa regulación de esta cuestión, el Estado toma un papel preponderante. De hecho, en Bolivia, por ejemplo, se había declarado que la empresa privada no podía tener lugar, sino que iba a ser totalmente controlado por el Estado a través de un organismo YLB, que es Yacimientos de Litio de Bolivia. De hecho, Bolivia tiene algunos contratos, pero la regulación es muy fuerte. Aquí la Constitución de nuestro país indica que las autoridades provinciales son las que, están a cargo de la regulación del recurso, y justamente deberíamos orientar desde ese lugar a una regulación con un fuerte componente estatal, y aparte, en paralelo, que se está haciendo, ¿no? Pero seguir en ese camino lo que tiene que ver con la parte de producción de conocimiento e investigación para tener poder lograr, ¿no?, el producto terminado, no solo la materia, a exportar, sino también poder producir en nuestros países dispositivos, baterías para automóviles y demás. Ahora sí, lo último, te pido cortita, Pablo, porque nos llega un mensaje. Nos dicen, según una empresa automotriz muy importante que realizó un estudio para la extracción de litio, y las consecuencias para el medio ambiente eran fatales. Nos manda acá un oyente que seguramente habrá leído alguna nota. ¿Esto es así o tiene que ver también ahí, me parece también hay una puja de intereses
de echar a correr alguna noticia, ¿no? Porque la industria automotriz debería, por ejemplo, en Estados Unidos ya de acá a un tiempo está previsto que se cambie todo el sistema automotriz, que se deje de utilizar directamente el petróleo. Digo, ¿esto tiene que ver con esas movidas o realmente tiene consecuencias muy malas para el medio ambiente? Claro, no, o sea, la gran consecuencia son los 300 años de quema de combustibles que lo estamos sufriendo, ¿no? O sea, uno está viendo un mes de junio con 24 grados de temperatura, no es normal. Yo no me acuerdo en décadas que estas temperaturas se den en junio, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, sí, cuando se hace la explotación del salar hay que tener mucho cuidado si hay algún acuífero cercano de realizar las operaciones, que eso se puede hacer obviamente, de manera de que no se vuelque algún material del salar hacia ese acuífero o hacia esa vía de agua dulce, que eso podría traer algún problema. En ese sentido, los cuidados son los mismos que en la industria del petróleo o que cualquier otra industria extractiva, ¿no? Siempre que se va a hacer algún tipo, digamos, de emprendimiento, hay una modificación en la naturaleza. El tema es que esa modificación sea con el menor impacto posible, ¿no? Hace unos años las operaciones de vesícula eran, bueno, con un, digamos, yo lo digo, no soy médico, con un corte. Hoy la operación es menos invasiva, es la parascópica. Claro. Bueno, tenemos que apuntar en ese sentido a esa mínima invasión, pero en líneas generales la industria está marchando muy bien en el mundo, hay una gran demanda y los riesgos pueden ser evitables o minimizables en función de los criterios y los resguardos que se tomen al operar sobre, ya sea un salar, un bosque, un yacimiento petrolífero, carbonífero o cualquier otro, o en el mar mismo, ¿no? O sea, pasa más por ahí que por otra cosa. Ahora, lo real es que sí estamos con la espada de Damocles del cambio climático, eso sí es un problema por las consecuencias que puede traer, y no a largo plazo, sino estamos hablando en cuestiones de años o décadas. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Nos hemos extendido, pero bueno, valía la pena porque es un tema importante y siempre tratamos de que también nos deje algo y de que se puedan debatir los oyentes que nos habrán escuchado y que tengan ahora la posibilidad también de entender de qué se trata la utilización del litio que tanto se menciona y muchas veces no se conoce. Seguramente lo retomaremos, así que te mandamos un abrazo grande, Pablo. Bueno, el gusto es mío también, les agradezco esta comunicación y cuando ustedes quieran podemos volver a comunicarnos para hablar del tema. Un abrazo grande. El doctor Pablo Provenzano, doctor en Ciencias Aplicadas, ingeniero industrial, docente del Departamento de Ingeniería aquí de la Universidad Nacional. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.